Buenas tardes, hoy nos encontramos desde el Colegio Liceo Nacional con la psicóloga Nixa Victoria Pinzón. Vamos a hacerle algunas preguntas de psicología desde diferentes enfoques. Empecemos diciéndonos tu nombre completo. Bueno, muy buenas tardes para todas, bienvenidas a nuestra institución. Mi nombre es Nixa, con T y Z, Nixa Victoria Pinzón Guerra. Estoy ocupando en estos momentos el cargo de orientadora escolar de la institución educativa Liceo Nacional. ¿Cuál es la especialización que hiciste y cuál es el área en la que te desempeñas? Bueno, el área en la que siempre me he desempeñado ha sido a nivel educativo. He tenido también alguna experiencia a nivel empresarial, pero realmente el campo que más me ha gustado y que más me ha apasionado es el que tiene que ver con la psicología de la educación. He tenido también la oportunidad de hacer algunos estudios y todos enfocados a la parte humanística. Entonces, estudié orientación educativa y desarrollo humano, tengo también especialización en informática y telemática educativa, en administración educativa, o sea, todos los temas, digamos, relacionados entre la psicología, la educación y la pedagogía. Ese ha sido como mi campo de acción, muchos diplomados, muchos cursos, muchas certificaciones de talleres, en diversos temas, problemáticas, todas relacionadas, vuelvo y repito, con psicología, educación y pedagogía a lo largo de toda mi trayectoria. Bueno, es algo realmente interesante. Vamos a empezar con las preguntas desde el desarrollo personal. Muy buenas tardes. La primera pregunta que te queremos hacer es: ¿qué sería diferente en tu vida si no fueras psicóloga? Bueno, si no fuera psicóloga, ¿qué sería diferente? Creo que un poco el tiempo libre, ¿cierto? Y el tiempo de compartir en familia. O sea, de pronto tendría más tiempo del que tengo en estos momentos, porque realmente el trabajo es algo que en estos momentos me copa muchísimo tiempo y a veces dejo de compartir ciertos espacios en familia por situaciones de pronto laborales. Entonces, de pronto pensaría que si hubiera tal vez estudiado otra carrera, podría tener un poco más de tiempo y más de espacio, o incluso si hubiera tenido de pronto mi propia microempresa, de pronto podría manejar el tiempo de una manera diferente. Si no hubieras sido psicóloga, ¿por qué carrera te hubieras dirigido? ¿Qué otra cosa te gusta hacer? Bueno, creo que definitivamente hubiera escogido una carrera relacionada con el servicio a las demás personas. No sé si enfocada a nivel de salud, ¿cierto? O a nivel social, pero sí o sí una carrera de corte humanístico, de servicio a los demás. ¿Sí? Tal vez, no sé, de pronto derecho, trabajo social o una fisioterapia, no sé, salud ocupacional, o sea, algo que tenga que ver, digamos, directamente para trabajar con las personas y ayudar a las personas. Muy interesante, porque pues aparte de esto, pues estamos en un ámbito muy diferente en estar en una institución educativa a estar pues en un hospital, ¿no? Pero pues súper llamativo que también te guste, así como lo de salud ocupacional. Derecho también es algo muy, muy importante, muy bueno, un ámbito muy, muy interesante. La segunda pregunta es: ¿cómo es el manejo emocional que tú le das a la carga pues con la que llegan todos los pacientes a ti por los problemas y todas estas situaciones difíciles? ¿Cómo manejas tú esa carga emocional? Bueno, yo me consiento, me toca consentirme. Y aprovecho, claro, los fines de semana para hacerlo, porque como tú lo has dicho, digamos que cuando se hace consulta de ayuda terapéutica, en el caso mío a las adolescentes o a los padres de familia, pues uno recibe, ¿cierto? Uno está recibiendo mucha información, o sea, está llegando todo hacia acá. Obviamente uno retroalimenta, ayuda, apoya, pero como tú dices, se puede cargar uno de muchas cosas. Entonces, la mejor manera en que he aprendido a hacerlo a lo largo de los años es consintiéndome, es aprovechar los fines de semana para hacer tareas y cosas diferentes, para hacer algún tipo de actividad física, de compartir en familia, de pronto hacer una buena sesión de spa, ¿cierto? O sea, ir a la naturaleza, al campo, ¿verdad? Cuando tengo la posibilidad de viajar más lejos, pues voy al mar y me recargo también por allá de energía. Trato de cada año cambiar un poco la distribución de este espacio, que es donde recibo a las personas, de cambiar los colores, sí, o sea, trato de alguna manera de armonizar para recargarme nuevamente y para poder estar en la mejor disposición para ayudar a los demás, porque obviamente uno puede recargarse de muchas cosas y yo les soy sincera, al inicio de mi carrera, cuando yo empecé mi trabajo profesional, me afectaba mucho por situaciones, ¿cierto?, de casos de las estudiantes o de los estudiantes con los cuales trabajaba, de sus familias. Hoy en día no es que no me afecte, también me afecta, pero ya uno lo sabe manejar, ¿cierto?, que es diferente. En esta parte de la rutina y todo, también es muy bueno que tú cambies los colores, cambies
pues todo, porque es muy bueno, digamos, no caes en una rutina de siempre tener lo mismo, sino que acomodas el escritorio allí o pones diferentes cosas. Eso es súper bueno, o sea, en el ámbito personal creo que todas lo hacemos, digamos, en nuestra habitación, cambiando las cosas, ¿verdad? todo. Porque no se aburre de siempre lo Sí, mismo. y también es como tratar de romantizar lo que uno está haciendo. Y a mí me gusta tener colores, me gusta cambiar los cuadros, o sea, me gusta darle siempre un toque diferente para sentirme yo también bien, o sea, que los demás se sientan bien y yo también sentirme bien en mi propio ambiente. Porque bueno, también es importante el lugar en el que uno como paciente va y uno dice, bueno, es que el lugar al que voy a que me ayuden tampoco es un lugar agradable en el que me siento tranquila. Entonces yo creo que eso también influye mucho. También hablabas tú de rodearte mucho de la naturaleza. Pues yo creo que la naturaleza uno internamente lo recarga y le da como un boom para empezar de nuevo un ciclo en la vida, y es algo como muy satisfactorio rodearse uno de naturaleza cada vez que pueda. Así es, así es. Es más, mira que cuando yo estudié acá, me dijeron que el abrazar un árbol es muy curativo para uno. Claro que sí. Al igual que ir a un río y totalmente bañarse ahí. Sumergirse. Sí, eso lo limpia a uno bastante. La naturaleza es muy sanativa para uno. Siente uno la recarga de energía, así es. Una paz interior. Claro que sí. Seguimos con las preguntas desde el enfoque profesional. La primera es, ¿tú has tenido experiencias en las que tengas que hacer una intervención porque tu paciente se encuentra en una crisis o porque realmente necesita una atención emergente? Si las has atendido, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué crees que es importante? Y bueno, todo esto. Bueno, sí, claro que sí. Hay muchas situaciones, digamos, aquí en el colegio donde tú tienes que hacer una intervención en crisis porque no, digamos, hacer como esos primeros auxilios, llamémoslo así en ese momento, esos primeros auxilios psicológicos, porque no se da tiempo, porque no hay otra alternativa, llamémoslo así. Entonces, lo hacemos y la idea es, después de que ya ha pasado, es importante hacerlo, no solamente en el caso mío como orientadora, sino que la idea es que cualquier persona, llámese docente o estudiante, puedan en algún momento, si bien es cierto no van a hacer un tratamiento psicológico, ni mucho menos, ni más faltaba, ¿verdad? Pero sí en ese primer instante poder ayudar y apoyar a esa estudiante, al menos escucharla, y de ahí para adelante poder redireccionar la situación, llamar a los padres de familia, llamar si es necesario la ambulancia, el servicio médico, ¿verdad? Lo importante es tratar de hacer contención afectiva lo mejor posible para que la estudiante se sienta un poco mejor de lo que se viene sintiendo, y ya de ahí para adelante con los padres, entonces hacer todo el proceso que normalmente hacemos, que es activar la ruta por la EPS o por urgencias para que sea atendida de manera inmediata. Sí lo he hecho, es muy importante, muy saludable, no solamente lo hago yo, a veces los docentes también tienen que hacer esas intervenciones en crisis, porque cuando yo no estoy, entonces ¿qué hacen? ¿Cierto? Entonces ellos han recibido también su capacitación, su formación, no son psicólogos clínicos, pero de alguna manera son docentes que son también profesionales y que en determinado momento pueden ayudar a un estudiante mientras llega el papá o el servicio médico o el profesional de salud que la deba atender. Eso también es bastante importante hacer un énfasis ahí, porque entonces en el caso que de pronto ella no esté ahí, como, o sea, ¿qué revisión se daría? Es bueno que también hagan. Ellos se preparan. Esa capacitación, claro, es muy buena. Te quería preguntar algo. ¿Ha pasado, digamos, en la institución que se dé el caso que una niña atente contra su vida y acá, o sea, en horario escolar, lo has atendido, te has dado cuenta o nunca ha pasado? Sí, hemos tenido algunas situaciones, pocas, en las que de pronto han habido situaciones en las que las niñas han intentado de pronto hacer algo en contra de su vida. Afortunadamente pues se actúa a tiempo, normalmente son las mismas compañeritas las que avisan, ¿sí? Eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno, entonces ya entra la coordinadora o entra el orientador escolar, en el caso mío, pues a dialogar con el estudiante y hacer la intervención respectiva, el llamado a los padres para que la niña pues empiece a recibir la ayuda que necesita, que la niña pueda ser escuchada, pueda ser atendida. Nunca pensamos que es por llamar la atención, ¿cierto? Tenemos claridad de que si se presenta una situación de ese tipo es porque hay algo allí de fondo importante que tiene que ser atendido y que de pronto la niña no ha sabido cómo manejarlo de manera diferente, no encuentra alternativas y entonces opta por una decisión como esta. Pero pues han sido pocos casos los cuales se han atendido de manera oportuna y efectiva. Bueno, me alegra saber que estos casos se den a conocer y también que se aborden pues de una mejor forma. Bueno, la otra pregunta también es en el ámbito profesional. Nos parece muy interesante qué te preocupa o a qué tienes miedo a enfrentar en tu trabajo. Bueno, miedos o temores en mi trabajo. Digamos que los miedos o los temores en el trabajo
en el caso mío, que me muevo en una institución educativa, es un poco no encontrar el apoyo de la familia, por decir algo, frente a muchas situaciones por las cuales atraviesan mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando una niña necesita ayuda, y tú sabes que, y todos sabemos que la familia es un aspecto fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano. Entonces, a veces es un poco la impotencia de saber que hay muchas situaciones de familia que uno quisiera cambiar, pero que no se puede, ¿cierto? Porque no se da la posibilidad de cambiar, porque son circunstancias que se salen de tus manos como orientadora, como psicóloga, y que no las vas a poder cambiar. Entonces eso genera pues un poco de miedo, de temor, en el sentido de que, ¿qué puede pasar, cierto, el día de mañana con esta niña, con esta joven, cierto, que tiene todo este contexto familiar y que definitivamente no hay ningún tipo de intervención o de apoyo de la familia? Entonces pues uno trata en la medida de lo posible, cierto, de que las cosas mejoren, o de poder ayudar a esa niña o a esa joven hasta donde se dé la situación, y pues genera un poco de frustración, ¿verdad?, cuando no encuentra uno el apoyo de la familia en ese sentido. Los otros miedos o temores pues son más bien generales, o sea, digamos, estamos en una sociedad en la cual los niños, las niñas y los jóvenes se están viendo afectados por muchas situaciones, digamos, de todo el contexto, de todo el bombardeo de esta sociedad que estamos viviendo, ¿cierto? Un poco esta sociedad de consumo, un poco el tema de las redes, de la tecnología, de las adicciones, de los riesgos psicosociales, ¿sí? Entonces, uno nunca quiere que nadie de la casa de uno, y cuando hablo de casa, pues hablo del colegio y también, obviamente, de la familia, esté expuesto a algún tipo de situación, porque uno sabe que es complicado, ¿verdad?, que es difícil. Entonces, que alguna niña caiga en una situación digamos, de adicción, bueno, tantas cosas. Entonces, pues eso no es lo que uno quiere, ¿verdad?, porque uno quiere lo mejor. Entonces, son como esos temores, ¿no?, digamos, que normalmente están siempre rondando por allí, pero, y también entiendo que yo sola no voy a solucionar todo, ¿verdad?, que para eso somos una comunidad educativa, y como comunidad educativa, pues tenemos un proyecto educativo institucional, tenemos, ¿cierto?, tenemos unos proyectos transversales, tenemos unos docentes y una comunidad educativa que trabaja precisamente en favor de las niñas, ¿cierto? Y pues eso ayuda a que esos temores, pues sí, en vez de aumentar, pues vayan disminuyendo, porque sabe uno que no está solo, sino que cuenta con el apoyo de toda una comunidad para poder ayudar a las estudiantes. Y que también, digamos, cuando la niña está en una situación difícil y no tiene apoyo de los papás, es muy difícil que avance su proceso, porque va a estar estancada, porque muchas veces el problema de la niña son los papás. Por supuesto, claro que sí, eso genera indudablemente muchas situaciones, y recuerden que aquí cuando hablamos de papás estamos hablando de los cuidadores o las personas con las que la niña vive, ¿verdad? Porque tenemos una población en la que no necesariamente hay familias nucleares, sino que tenemos población en la que hay papá solo, mamá sola, o abuelos, o tíos, o tías, o madrinas, que son las personas, esa es la familia para ellas, ¿cierto? Entonces son ellos de alguna manera quienes han estado con las niñas y ayudan en esos procesos. Bueno, ahora vamos en el ámbito de la ética moral. Mi pregunta es, como nos estabas comentando ahorita, tienes una hija, háblanos de ella, háblanos de tu hija. Bueno, mi hija es una joven, adolescente, acabó de cumplir 16 años, está terminando su bachillerato, está en grado 11, preparándose para presentar su prueba saber, y obviamente pues con muchas expectativas a futuro de lo que pueda venir el otro año para ella, y yo pues ahí acompañándola en ese proceso. Qué gusto escuchar todo esto, que estás en el proceso y apoyándola en todo este recorrido. Bueno, ahora la pregunta es, como psicólogo y madre, ¿qué haces cuando se presenta una situación problemática y cómo actúas? Bueno, digamos que aquí, pues primero es entender que con mi hija pues soy ante todo mamá, ¿verdad? O sea, cumplo el rol de mamá, y como mamá pues trato de hacer cumplir mi rol lo mejor posible, y por supuesto que la psicología me ayuda para eso, ni más faltaba, ¿cierto? Entonces pues para eso estudié, y de alguna manera muchas de las cosas que de pronto he aprendido a lo largo de mi experiencia de trabajar aquí precisamente con jóvenes, pues obviamente puedo también manejarlo con mi hija cuando se presenta alguna situación. Cuando vemos que las cosas no es posible de pronto solucionarlas a tiempo,
Y si en algún momento ella requiere una ayuda externa, una ayuda diferente a mí, por supuesto que también, ¿cierto?, está la posibilidad para hacerlo. O sea, de que en algún momento la situación requiera que ella tenga una intervención, ¿cierto?, psicológica o algo, obviamente ya no la haría yo, ¿cierto?, sino que ya uno se apoya en otro profesional diferente a mí, para que le puedan brindar esa ayuda y ese apoyo. En el entretanto, digamos, en la cotidianidad, pues yo estoy ahí ayudándole a solucionar sus situaciones y claro, tomo cositas de psicología para poder aplicarlas, digamos, entre comillas con ella, porque precisamente pues digamos que uno adquiere herramientas. La psicología de alguna manera te ayuda también como papá, ¿cierto? Y si tú vas a una escuela de padres, porque eso es lo que yo hago aquí en escuela de padres, es darles herramientas a los padres, ¿cierto? Para que ellos puedan apoyar los procesos de sus hijas y pues cómo no lo voy a hacer yo con mi hija, ¿cierto? Pues yo también lo trato de hacer en ese sentido. Y como te digo, cuando ya no se puede, entonces si ella requiere la ayuda de otra persona, pues se consigue la otra persona, por supuesto, para que ella reciba ese apoyo. ¿Tú crees que si no fuera psicóloga, la crianza con tu hija hubiera sido diferente? Yo creo que no, ¿sabes? Yo pienso que hubiera sido como por la misma línea, porque pues yo he sido siempre una persona, me considero una persona, digamos, muy tranquila, muy ecuánime, me considero una persona que escucho, independiente de, digamos, de si soy psicóloga o no, ¿cierto? Creo que desde pequeña siempre me gustó escuchar y ayudar y apoyar y bueno, qué sé yo. Entonces, pienso que si no hubiera sido psicóloga, hubiera buscado ayuda, ¿cierto? En internet, en libros, ¿sí? Cómo ser una mejor mamá, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Hubiera buscado la ayuda, ¿sí? Y creo que pues no hubiera sido mucha la diferencia, ¿cierto? Porque igual como te digo, de todas formas, si uno siente que de verdad la hija necesita una ayuda terapéutica, pues ya yo la consigo, ¿cierto? No la hago yo, pero la consigue otra persona. Creo que no hubiese cambiado mucho porque pues igual, como te digo, soy una persona muy, digamos, muy sensible, no me gustan los conflictos, trato de solucionar todo con el diálogo y mi hija, gracias a Dios, ¿cierto?, no ha sido una persona difícil para manejar, ¿verdad? Que esa es otra cosa, porque recuerden que hoy en día uno encuentra adolescentes que van de pronto en contravía, no digo que ella sea digamos sumisa en el sentido de que pues ya se deje manejar y manipular de todo el mundo, no, obviamente que no, ella ya tiene su capacidad de tomar decisiones y su autonomía en muchas cosas, pero lo que quiero decir es que no es una niña que yo diga, ay Dios mío, me llamaron del colegio, la niña hizo esto o lo otro, o allí, o tiene una conducta desafiante, en oposición frente a la autoridad, a las normas, a las reglas, no, realmente no, entonces pues así es más fácil, ¿verdad? Porque tan difícil, entonces es mucho más fácil manejarlo y creo que ya ella con 16 años y en 11, pues muchas de las cosas de crisis que de pronto podría haber vivido, pues si las vivió, creo que yo estuve ahí para acompañarla y pues espero seguir acompañándola siempre hasta donde Dios disponga. Ay, no, qué encantador es escuchar eso, el cual apoyes a tu hija, la verdad, me parece genial. Ahora vamos con la segunda pregunta de la ética moral. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿alguna vez has tenido que cambiar al paciente de psicólogo porque se han creado vínculos afectivos? Pues creo que de pronto el caso más concreto sería de pronto con mi hija, ¿verdad? Pero a mi hija nunca la he visto como paciente, ¿sí? Pero digamos que en el momento en que ella requirió la ayuda, pues yo conseguí otro profesional para que fuera el que trabajara y dialogara con ella. Pero no, la verdad no he tenido esa situación. Yo aprecio mucho a las niñas, por ejemplo aquí en el colegio, las personas con las que trabajo fuera, uno va de alguna manera tejiendo ciertos lazos de cercanía, ¿sí? Pero que me haya tocado de pronto llegar al límite de decir, oye, no te puedo atender más porque siento que está cambiando aquí como la relación, ¿cierto?, etcétera, afectiva entre nosotros, no, la verdad no he tenido esos casos. Listo. ¿Y eso por qué crees que se da cuando entre la relación psicólogo-paciente se crean vínculos? Pues es decir, siempre se van a crear vínculos y se van a tejer vínculos porque de todas formas hay algo que se llama la empatía, ¿cierto?, que debe existir, como esa sonoridad y esa armoniosidad, digo yo, entre el terapeuta o entre el psicólogo y el paciente. O sea, es indudable que si tú vas a que alguien te escuche o tú vas a escuchar a alguien hablar, pues qué rico que sea con una persona de pronto con la que uno tenga cierta empatía, ¿sí? No voy a decir que no. Y hasta ahí pues todo está bien y es importante que exista esto y de alguna manera también se pueden tejer ciertos lazos, digamos, de amistad, ¿verdad? Entonces
digamos que no es inadecuado siempre y cuando, ¿cierto? No se trasciendan esos límites de la amistad y eso de alguna manera llegue a interferir con el tratamiento, ¿verdad?, que se está realizando. Por eso, no sé si ustedes han escuchado, muchas veces las personas buscan hablar con personas que no lo conozcan, o sea, que no conozcan de uno absolutamente nada. Y eso está bien, porque no se hace digamos, no está la persona ya, no, pero como me conoce y todo, entonces quién sabe qué va a pensar, qué va a decir exactamente, entonces, o hace un juicio a priori. Entonces, por eso es bueno, en ese sentido, que los lazos se empiecen a construir, ¿cierto?, digamos, en esa relación, y no que ya hayan lazos existentes previos, porque entonces el paciente puede estar prevenido, ¿sí? Y de pronto uno hasta como terapeuta también, ¿verdad? Sí, es la hija, la fulanita de tal, sí, ¿verdad?, que esta niña esto. Entonces a veces es bueno mejor no conocer esas situaciones y empezar como de cero a tejer esa, digamos, como esa empatía. Un ejemplo, te llega una paciente y ella no quiere hablar contigo, no te quiere contar sus problemas. ¿Tú cómo haces para romper el hielo con esa paciente? ¿Cuál es el proceso que tomas frente a esto? Pues normalmente les doy tiempo, ¿cierto? Si es una estudiante del colegio, ¿sí? Y sí, se me han presentado casos donde de pronto la niña en ese momento no quiere hablar, no está en disposición, entonces primero, pues no la obligo, ¿cierto? No es obligación. Segundo, le digo que cuando ella se sienta y quiera y esté en disposición de hablar, lo puede hacer, y que si de pronto no es conmigo, ¿cierto?, porque se siente un poco cohibida, bueno, por lo que sea, en alguna situación, yo le puedo entonces orientar a dónde ella puede ir a hablar con otra persona, ¿sí? Entonces aquí tenemos también unas líneas de emergencia, unos directorios, unas páginas también de internet, donde si ellas de pronto no quieren hablar directamente conmigo por lo que sea, en ese momento, entonces también les redirecciono para que lo busquen. O sea, les digo, lo importante es que busquen la ayuda, ¿sí? Esa siempre es mi consigna, así no sea conmigo, pero con otra persona. Pero normalmente no las obligo, ¿sí? No las condiciono, la escucho, le digo que si quiere, y que si no, pues entonces hablamos mañana, el otro día, y algunas al otro día ya están en la disposición y vienen. Y muchas me preguntan, pero lo que vamos a hablar se va a quedar entre las dos. Yo digo, claro, lo que vamos a hablar se va a quedar entre las dos, no te preocupes. Bueno, está bien. Entonces yo les digo, piénselo, y entonces mañana hablamos. Sí, les digo, piénselo y mañana hablamos. Y me dicen, bueno, listo. Y sí, muchas llegan. Todo su tiempo, todo tiene un tiempo también. Porque de pronto piensa que uno si vale cuenta la psicóloga, pues de pronto van y le van a contar le cuentas a los maestros, los maestros no dicen. Correcto. Ese estigma de que la psicóloga del colegio le va a decir todo. Sí, o sea, realmente no es así. Ahorita que estamos estudiando más el tema, nos damos cuenta de que uno tiene que guardar un secreto profesional, una confidencialidad. Obviamente hay situaciones en las que uno no puede guardar silencio, ¿sí? Si se trata de una situación en la que está en peligro la vida de la niña o algo, pues eso sí toca, y son excepcionales, y ahí sí pues uno no puede guardar silencio en ese sentido. Bueno, yo quisiera agregar, qué pena, algo a la pregunta que hizo mi compañera Sara, pues ella te la hizo más en el ámbito de madre e hija, pero yo quisiera enfocarla un poquito más, o bueno, que nos dijeras, ¿romperías tu ética moral con tu familia, con tus padres, no sé, amigos, primos, hermanos? No, yo pienso que mantendría los límites, ¿cierto?, de la ética. Pienso que una característica que debemos todos los profesionales conservar en nuestra ética, precisamente, sí, es un aspecto que creo que falta mucho en Colombia y que por eso lastimosamente nos vemos abocados a tantos casos de corrupción y sí, tantas situaciones con tantos profesionales, precisamente por lo mismo. Pienso que en la medida de lo posible siempre actuaría y seguiría actuando con ética profesional en todo, ¿cierto? esta es ya toda nuestra entrevista, hemos terminado las preguntas. Personalmente me agrada haber estado en este espacio porque varias dudas las sacamos ya y son pues cosas que ya tenemos nuevo conocimiento y sabemos cómo abordarlas. Es algo muy interesante porque son cosas que no sabíamos y que siempre es importante tener en cuenta. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por haber estado aquí en el colegio y espero que cuando hagan su práctica nos tengan en cuenta, por favor. Aquí las estaré esperando. Aquí las estaré esperando en el Liceo Nacional para que hagan una buena experiencia a nivel educativo, a nivel clínico, igual también se fortalecen en muchos aspectos. Me alegró muchísimo verlas, conocerlas y un saludo a todos los profesionales de la Uniminuto. Gracias.